Hola chicos. Bien, voy a resolveros hoy un problema del cálculo del volumen y la superficie de un cilindro a partir de unos datos que considero bastante pobres, como son la distancia que hay desde un extremo de la base inferior del cilindro hasta el extremo opuesto de la base superior, 24 centímetros, y el ángulo que forma esta línea imaginaria con el diámetro de la base inferior del cilindro, que son 27 grados. Bien, es un problema que yo considero de dificultad media, porque no tenemos demasiados datos de partida para calcular lo que pide el problema. Bueno, en todo caso, lo primero que tenemos que ver es cuál es el volumen y la superficie total de un cilindro. El volumen de un cilindro es la superficie de la base por la altura, que si lo concretamos un poco más, pues la superficie de la base, como es un círculo, será pi por el radio al cuadrado, y eso a su vez por la altura, que la vamos a llamar h. Bueno, pues el caso es que para eso necesitaremos conocer el radio del cilindro y la altura del cilindro. La altura vamos a llamarla h. El radio no lo conocemos, pero lo que voy a averiguar yo va a ser el diámetro, que sobre el dibujo es más sencillo de averiguar. Así que vamos a llamar d al diámetro del círculo de la base inferior, que es, pues nada, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y bueno, aquí es donde entra en juego la trigonometría. Si nos acordamos de la definición de seno, el seno de un ángulo, en este caso 27 grados, que es el ángulo que tenemos de dato de partida, pues es igual, acordaos, seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Bien, y en esta construcción geométrica ocurre que entre esta línea imaginaria, el diámetro del círculo inferior y la altura del cilindro, pues se forma un triángulo rectángulo, porque aquí tenemos un ángulo recto. Se trata de un cilindro recto, no de un cilindro oblicuo. Y por tanto, pues nada, podemos aplicar la definición, ¿no? Entonces, el cateto opuesto es la altura y la hipotenusa son los 24 centímetros, con lo cual 24 por el seno de 27 grados será igual a la altura. Bien, pues si hacemos este cálculo, que yo por esta vez ya lo tengo preparado, tendremos que resulta que la altura es igual a 10,90 centímetros. Bien, pues ya tenemos uno de los datos necesarios. Luego, para calcular el radio, que es el otro dato, necesitamos pues el diámetro. A partir del diámetro, el diámetro dividido entre 2 dará el radio. Y el diámetro lo podemos averiguar por la definición de coseno, porque el coseno de 27 grados es igual a cateto contiguo, acordaos, coseno va con contiguo, dividido entre hipotenusa. Pues bien, el cateto contiguo es el diámetro de, y la hipotenusa son pues los 24 centímetros. Con lo cual el diámetro, el diámetro será igual a 24 por el coseno de 27 grados, y esto nos da, os lo digo yo, 21,38 centímetros. Bien, así que si el diámetro vale esta cantidad, el radio tiene que ser igual a el diámetro dividido entre 2, con lo cual será igual a 21,38 dividido entre 2, y si hacemos este cálculo dará 10,69 centímetros. Muy bien, pues ya podemos aplicar la fórmula del volumen del cilindro. El volumen será igual a pi
por el radio, que es 10,69 al cuadrado, por la altura, que son 10,90. Muy bien, y este es el cálculo que tenemos que hacer. Este cálculo sí os lo voy a hacer con calculadora, por si no lo sabéis. La forma de marcar la letra pi suele estar donde está la tecla para notación científica, aquí, pero está como segunda función. Entonces, la forma de escribir pi con todos sus decimales es marcar shift pi, ¿vale? Ya lo tenemos, por 10,69 al cuadrado por 10,90. Acordaos que el pi se marca de esa manera y nada, si pulsamos el igual serán 3.913,197, que voy a redondear a 3.913,20, y estos serán centímetros cúbicos, porque si tenemos una longitud en centímetros, el volumen que le corresponde deben ser centímetros cúbicos. Y en principio ya está calculado. Ahora bien, si lo queremos pasar a decímetros cúbicos, para pasar a decímetros cúbicos tenemos que dividir entre 1000, y si dividimos entre 1000, pues la coma se desplaza 3 lugares a la izquierda y nos quedará 3,91320 decímetros cúbicos, que lo podemos redondear, pues por ejemplo 3,91 decímetros cúbicos, que además coincidirá con 3,91 litros, porque un decímetro cúbico es lo mismo que un litro en volumen. Bueno, y con esto tenemos el volumen del cilindro. Vamos ahora con la superficie total del cilindro, que se puede descomponer en la superficie de las bases más la superficie lateral. Vamos a ver, la superficie de las bases será la superficie de esta base de aquí abajo, del cilindro, que es un círculo, y la base superior, o el círculo superior, pues también es como otra base del cilindro, ¿no? Por lo tanto, el área de este círculo se tiene que contar 2 veces. Y en cuanto a la superficie lateral, sería la superficie, si pudiéramos desmontar el cilindro y desplegar lo que es toda la parte lateral del cilindro, nos quedaría un rectángulo. De manera que esta fórmula se queda en las superficies de las dos bases, que será 2 veces pi por el radio del cilindro al cuadrado, que es un dato que lo tenemos. Y la superficie lateral sería la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia del círculo es 2 por pi por r, sería 2 por pi por r, y por la altura. Esta circunferencia hace de base, y por la altura del cilindro. Bueno, esto se podría justificar de la siguiente manera, pero no con un cilindro tan grande, con un cilindro más pequeño. Para que lo entendáis, si tenemos un cilindro así, con una base inferior y una base superior, y lo abrimos, lo desplegamos, digamos que la pared lateral del cilindro, al allanarla, quedaría como un rectángulo, y la longitud del rectángulo debería coincidir, al abrir todo esto, debería coincidir con la longitud de la circunferencia, que es la base del cilindro. Y luego tendríamos un área de la tapa superior del cilindro y un área de la tapa inferior del cilindro, que son la superficie de las dos bases, que he contado 2 veces. Así que esta es la idea. Pues bien, para los datos que los tenemos, vamos a ver, tendremos que la superficie del cilindro, sigo aquí, la superficie del cilindro será 2 por pi
por el radio, que es 10,69 al cuadrado, más la superficie lateral, que es 2πr, longitud de la circunferencia que tenemos aquí, 2 por pi por el radio, que es 10,69, por la altura del cilindro, que era 10,90. Muy bien, pues si hacemos todo este cálculo, si vamos con cuidado en la calculadora y lo tecleamos bien, se puede hacer de un tirón, marcando la cantidad pi, como os he dicho anteriormente. Pues bien, si hacemos este cálculo, que lo tengo ya preparado, el resultado será 1450, ya redondeado, 1450,14 centímetros cuadrados. Deben ser centímetros cuadrados porque se trata de un área. Y ya está. Pues muy bien, ya tenemos otro problema más resuelto. Venga, pues nada, hasta el siguiente vídeo.